que es lo que suele tener el directo. Tenemos la suerte de tener con nosotros a un sabio, aunque es un hombre muy tímido e intenta pasar desapercibido, pero Xulio Concepción es una persona que la mayoría de vosotros lo conoceréis en los medios de comunicación. Ya la gente que hacemos montaña lo conocíamos por los libros que publicaba del Sur Concello y Chena hace ya muchos años. Un hombre de referencia no solamente en la montaña, sino en los senderos, un caminante de toda la vida. Pero el problema no es solo eso, sino que al ser doctor en filología, este hombre lleva toda la vida dedicándose a investigar los nombres de los locales, de las zonas, de las vallejas, de los montes. Tiene montones de publicaciones en su página web, lo podéis ver. Yo no conozco una página web dedicada a la filología tan densa como la de este hombre, porque tiene cientos de pantallas con miles y miles de archivos ahí metidos, y muchas de los cientos de publicaciones que tiene también ellos. Todavía estuve echando un vistazo desde que tenías del tema que vamos a tratar hoy, de zoonímia, del año 90, cuando idea no era idea todavía, en el año 90, que la tenéis en la página web. Bueno, pues este hombre lleva toda la vida carillando por un monte y buscando los lugares, los nombres de los lugares, y intentando luego buscar su etimología. Además tiene un diccionario, que algunos lo conoceréis, es un diccionario etimológico que yo creo que es de lo mejor que tenemos en este tema en Asturias, y es una más de las muchísimas obras que tiene este hombre. El tema que nos va a tratar hoy es con respecto a los pájaros, ya que le llamamos desde el Grupo Naturalista de y los pájaros es uno de los temas que más tratamos, y que vamos a empezar una pequeña campaña que luego os contaré al final de la charla de Xulio. Y él no solamente sale al monte buscando los nombres y el contacto con los lugareños y con la cultura tradicional, sino que también es una de las pocas personas que sale al monte buscando también la información de la flora y la fauna. Y es una de sus constantes en muchísimos libros. Uno de los libros que publicó en los últimos años, de los muchos que tiene, sobre el paisaje asturiano, es muy recomendable, la pena es que ya está, como tantas obras de él, agotado. Bueno, os dejo con Xulio. Él me dijo que durante los charlas, cualquier pregunta que tengáis, que se la hagáis en el momento. Aún así, después vamos a tener un tiempo de preguntas, o sea que, si queráis. Vale, César. Bueno, pues muchas gracias a César, las palabras de César, que bueno, uno quisiera tener dominado toda la toponimia y las palabras asturianas, que son preciosas, pero muchas etimologías, como tantas cosas, están sin estudiar. Incluso pues los nombres como Xixón, Unieu, Avilés está más estudiado, pero ya nombres como incluso Oviedo tienen 10 etimologías, parece ser, ¿no? Hasta 10 etimologías. Entonces, bueno, se oye perfectamente, casi así. Entonces, sí, yo ciertamente procuré toda la vida, desde Guaje ya, de un pueblo que soy, de Herías, allí de Payares, siempre me impresionaron los nombres de los sitios, ¿no? Eso que se llame Herías o Casolvía, o que se llame Oviedo, o que se llamara, pues, Nacochal Trave, o yo que sé, o Peñauguiño. Siempre me entregaron los nombres porque teníamos vacas, estábamos todo el día a la hierba, y por ahí el monte, y entonces íbamos aprendiendo cada nombre del paisaje. Es una cosa, claro, que siempre me impresionó, me gustó, me intrigó. Y luego ya, bueno, ya en filología, ya con la tesis doctoral y eso, ya me especifiqué, fui haciendo ya casi solo léxico asturiano y toponimia. Por eso tenéis en mi página web, ciertamente, xuliocc.com, o si buscáis Xulio Concepción ya sale, Google, y tenéis ahí todo lo que hago, yo lo publico ahí. Hay unos artículos, hay unos 140 artículos ahí, y están para entrar y pinchar, todo en PDF, por supuesto. Los libros no, porque están agotados y además el último diccionario tiene 1300 páginas, o sea que ni cabe ni soy especialista informático para pasar la base de datos y hacerlo tipo Wikipedia, por ejemplo, ¿no? Entonces es elemental. Pero esta charla misma ya la tenéis colgada en mi página web. Entonces en el noticiero pincháis ahí y ya está entera colgada en PDF. Por lo tanto, lo digo muchas veces, vamos a hacer una charla de tipo coloquio. Como ya está colgada, no hay el tiempo que no hay aquí, ya lo hacéis en casa. O incluso sobre la marcha. Tengo que ir a charlas donde sobre la marcha ya me hacen preguntas. Entonces, cualquier pregunta que queráis, interrumpís y me decís, oye, eso podéis desarrollar un poco más, si acaso luego al final ampliamos más, pero así sobre la marcha, las charlas deberían ser para eso, para que cada uno venga y solucione sus dudas. Hay gente que tiene nombres que le intrigan. Ayer me llamaban todavía preguntando por el angliru. ¿Cuántas teorías sobre el angliru, no?
que menos mal que no pusieron el anglero, el angulero, el anguilero, el aguilero, que no tiene nada que ver con el anguilo para nada. Por lo tanto, los nombres nos intrigan y se dijeron cantidad de cosas y otros están sin estudiar, por supuesto. Y convenía que entre todos, en Avilés, con la tradición de montañeros y montañeras que hay en Avilés, todavía estos años estuve dando una charla ahí en el grupo de Ensidesa, también había bastante gente. Por lo tanto, las experiencias de los montañeros muchas veces por la página web y por correo, todo contesto a muchas personas, encuentran un nombre y dicen, oye, pues este nombre que encontré, ¿qué significa? ¿Qué puede significar este nombre tan raro que, o a veces, claro, con interpretaciones que no convencen, como es el anglino, que viene en realidad de ángulo. O sea, el anglino está encima del Álamo, es una zona, es una plataforma donde cae el sol vertical en verano y, lógicamente, el ganado las pasa a canutas para poder meterse a la sombra, porque el sol cae vertical. Entonces, no tiene cuevas suficientes para el ganado. Y el ganado se mete en los recovecos, en los ángulos de las peñas. Y viene anglino, de angulino, es decir, de angulero, de ángulo. Y lo de las angulas, imposible, claro. Angulas lo hará muy imposible. Por lo tanto, cualquier nombre que se os ocurra y que digas así, relacionado con esto, y que digas, hombre, pues la verdad es que me intriga, lo preguntáis, sin más. El resto lo seguís aquí y al final podemos hacer más. Bueno, por ejemplo, esto es un placer, ¿no? Caminar por el bosque, hay que ir ya, empezamos ya, cuando vamos por el bosque, hay que ir con los 5 sentidos. Hace poco efectivamente saqué un libro ahí, el paisaje estudiando por el paisaje estudiando con los 5 sentidos. Tengo yo con guajes, con gente mayor, con el instituto, todavía hace poco hice otra ruta, van por el monte, bueno, no digamos ya los que van con el móvil, van por el monte y van con el móvil, pequeños y mayores, cuidado, no se tiran de nada. Van hablando, tal, pasan y es una pena. Cuando en un bosque, por ejemplo, como este, bosque tan grande, ya la fuella, vas pisando la fuella, los sonidos, y muchas de esas cualidades fueron poniendo y dando topónimos. El Follascuso, por ejemplo, ¿no? De lugares de folla. El Faeu, Monte Faeu, de las fallas. Por lo tanto, las fuellas y con todo lo que hay atrás, lo que hay y debajo. Sabéis que las fallas, aquí no se ve mucho con las fallas, esto César sabrá mucho, porque la humedad de los bosques, sabéis que las fallas, cuando hace mucho calor en pleno verano, las hojas se ponen horizontales. Dicen que para proteger la humedad, para que la humedad no se salga. Yo tengo visto las fallas horizontales completamente. Y en cambio, cuando hay neblina, las fallas están normales, arriba o para abajo, depende, pero que se ponen para proteger la humedad. Por lo tanto, vas pisando, vas oyendo, digamos el canto de los pájaros, ya empezamos, ¿no? Vas oliendo, tengo yo con gente, pero vamos, huele a los romes, oí que bien huele y tal. Vas tocando, hay frutos, empezamos al lado de los hayedos, por lo tanto están los miruéndanos, las fresas esas silvestres, el fayuco mismo, que da de comer a tantos animales y que sobre la base de la alimentación, aunque ahora no se crea, humana. Decían pueblos de Tuiza y por ahí arriba, decían que cuando eran guajes, ya tienen 80 y pico, 90 años, tostaban el fayuco y lo comían a modo de pipas. No había pipas, no había para comprar pipas, ¿no? Por lo tanto, el fayuco, el fauco, es un componente muy importante de la humanidad. Sabéis que es una palabra, no vamos a detenernos en esto, pero la falla, la analiza Francisco Villar. Ya estará jubilado, supongo yo, porque yo lo vi hace muchos años y era mayor, pero es un sabio. Y decía que la fagia es la fagia, que dio fagus, fagus silvatica, es de esas pocas palabras que se conocen y son indoeuropeas, es decir, que hace 6.000, 8.000 años. Y decía que la fagia, fagus, significa comer, porque vive en el esófago. El esófago es para comer, ¿no? Y el fagocito que come células, el antropófago que come... Ese fago es comer. Y se aplicó comer a todas las bayas. En esa época, en el Neolítico, no distinguían los árboles. Por lo tanto, fagos era todo lo que se comía. Fago. Y las castañas no son castañáceas como se esperaba, sino fagáceas. Por lo tanto, fagos implicó las castañas también, todo lo que se comía. Por lo tanto, las fallas, los faedos, eso es algo fabuloso, ¿no? Que nos dio de comer y que además está
en cantidad de léxico. Aquí, bueno, aquí está César, una de tantas excursiones que hicimos, observando cuando vamos por una ruta de todo. En este caso nos estaba explicando, me parece, esas huellas que no caen, ¿no? Que se pegan ahí, que también algunos dicen que servían de alimento en el invierno a los animales. Por las razones que sean, no se caen. Es decir, esperan que salga otra hoja, no sé qué. Bueno, y mis informantes. Yo siempre, por supuesto, los paisanos son los que te dan las claves de cualquier cosa. Y cuando se discute de tantas cosas de los nombres, pues cuando preguntas a un paisano, ahora está de moda el puerto de la Cubilla. Nunca fue el puerto de la Cubilla. La Cubiecha, no la Cubilla, la Cubiecha, bueno, el puerto de la Cubilla, si se quiere, está 1 kilómetro para abajo, en el puerto de Mieres, según se entra las Portillas. Hay una capilla, la capilla claro, está, digamos, castellanizada porque fue de unos monjes. La arreglaron ahora los de la Diputación de León, que se lo agradecemos mucho, porque es una capilla, está allí, tiene el monasterio por dentro es cuadra, lógicamente ya, pero era un poco el refugio de los caminantes cuando los cogían tormentas, cuando venían de la parte de San Millán, porque a mí francés se refugiaban ahí. Por lo tanto, los paisanos son la clave de casi todo. Y esto, bueno, el lugar yo aquí, lo saqué ahí de alguna foto, pero nombres como Brañagallones, ¿no? Brañagallones, ¿quién encuentra hoy un gallón en Brañagallones? Cuando todo ya está por unas razones o por otras. Incluso con esto de la protección de los urogallos, tengo entendido que de 10 urogallos, pues 9 parece ser que no logran sacarlos de los huevos, casi no se crían por enfermedades. Y el caso es que, claro, lo ponen en el suelo, hay que reconocer que el pobre urogallo no quedan más que los nombres tantas veces. Bueno, y el refugio de las aves, de los animales en el invierno. Los acebales por dentro son la salvación de todos los animales. Y antes también, claro, era la salvación de la gente que iba a cazar. En vez de los jabalíes, y se meten los pájaros. Había que comer, ¿no? Bueno, y este es en el puerto del Cuera, las pitas, que antes se llevaban para el puerto, por supuesto, para comer. Simplemente llevaban las pitas y ya tenían los huevos diarios. Y de ahí también por esa confusión vienen nombres como Jan de la Gallina, que no se sabe bien si eran de estas pitas o de las perdices y de los urogallos. Eso de la gallina, por ejemplo, Jan de la Gallina, eran donde paraban, iban a coger los huevos, Y esto, pues un guaje, da gusto. Cuando vas por el monte y ves un guaje que toma notas. Hicimos ahí una excursión con 80 guajes de segundo, tercero, cuarto de la ESO, y van 8 o 10 profesores muy bien organizados, y les decías estas cosas, digo, no paséis, simplemente, vais oliendo, por ejemplo, oliendo. Y decían, bueno, y en las rutas, ¿para qué hay que oler? Digo, pues hay una palabra asturiana que es el olor a curibrizu, que es el olor a curiebra. Me decía mi abuela, me acuerdo bien, que cuando vayamos por el monte, vayamos oliendo, porque si huele a curibrizu, las curiebras parece ser que despiden un olor para orientarte. Bueno, yo lo pongo a ver, por supuesto, tengo pasado con amigos, van delante y tal, y cuando pasan, a uno le decía, no, ¿tú por dónde pasaste? Era un felechado, y al lado una culebra levantada así negra, no hizo nada, no se movió. No, por aquí, digo yo. Cuando pases por un sitio de esto, vete oliendo o mirando, porque están las culebras, por supuesto, en su sitio, y no la pises. Por lo tanto, este guaje está justo porque fue anotando cosas para detalles de estos para la próxima vez. Y luego, bueno, el tacto, por ejemplo, el tacto. Está bien de vez en cuando que los guajes aprendan y pierdan el miedo a una xaronga para maguillera que no hace nada, la palabra. Y bueno, y también que vayan viendo cómo las xarongas saltan, cuando llueve se dice a veces que llueve sapos o no sé qué, porque yo creo que es porque van saltando. No sé. Perdona, ¿qué son las xaroncas? ¿El qué? ¿Las xaroncas? Es un tipo de sapo muy pequeño, que tiene las zancas muy largas. Va saltando, están en las praderas húmedas, no están tampoco en las chamarras, en las praderas húmedas. Y este pájaro que con su tía César, porque es tremendo esto, los pájaros, vamos, yo tengo ahí una huerta y voy para allá por las tardes y da pánico. Este pajarín llegó a mis pies, es un Camachuelo, ¿no? Llegó a mis pies, se puso delante de mí mirando por arriba, bajó el pico y allí se quedó. Yo intenté levantarle el pico, volvió otra vez, siguió mirando para mí y hasta que se murió. Allí quedó.
La redundancia es que a lo más probable envenenados. Es tremendo la cantidad de veneno que están echando. Es muy discutible, ya no se puede discutir porque la gente dice que se compra, que se vende, echan veneno, como no agarran el gadaño ni la foz, pues echan veneno a todo y matan pájaros y pájaros. Bueno, esto da pena, no quedan gorriones ni quedan... En fin, Dios. Bueno, y esto ya, los gorriones famosos, que antes estaban por los tellados que nos alegraban del invierno, si prácticamente ya no se ve uno. Claro, en los pallares ya no hay hierba, esa es otra. La hierba ya se apila y no sé qué tal, se tapan con plásticos y no llega la grana, porque la grana con esas máquinas queda prácticamente en los prados y es lo que quieren llegar a los lobos. ¿No? Hasta dónde se parecen los pueblos los gorriones, que dejaron topónimos como vamos hoy. Y aquí podíamos hacer, pero un diccionario entero de animales. Un diccionario de animales. Vosotros, cualquier animal, deja nombres, ¿no? Las abellas, penabellera, penamiel, truébano, truebaniechos, los truébanos. Los bueyes, bovies, lesbovies, la güeria, la bueniza, la buizuna. Y estos bueyes eran bueyes y vacas, los bovinos. Pero los mejores pastos los dedicaban a los bueyes que tenían que trabajar, o los que vendían sobre todo para Castilla y para Galicia. Entonces las bovias son lugares de pastos muy buenos para alimentar los bueyes. Incluso hay guarizas cerca de las casas porque era un poco, en el descanso de comer, me llevaban los bueyes a que comieran bien para por la tarde, era la gasolina, para los trabajadores. Por lo tanto, cantidad de nombres de esos. Los centollos, la centollera, las culiebras, que muchas veces eso de las culiebras, la fuente de la culiebra, no es que haya culiebras. A veces puede haber alrededor, porque sea un sitio solillero, la fuente del sapo, la fuente de la sacavera, son nombres puestos para que no bebas. Es decir, las aguas malas, los paisanos y las paisanas las nombraban con nombres para que no bebieras. Yo tengo pasado por la fuente del Sepo y nunca vi un sapo allí, pero ya lo ponían para que no bebieras. Por lo tanto, si estaba la fuente del Sapo, cuidado. Ya sabíamos que no podíamos beber, pero porque las aguas eran malas, es decir, eran muchas más cosas. Y bueno, esquiles, valdesquilos, los gatos, los grillos, grillero. Pues bien ahí, bien es grillero, porque es muy solillero, y entonces sale el sol por la mañana temprano, las paisanas hacían los huertos temprano, grillero, claro, lógicamente los grillos son los más tempranos y saben dónde se ponen. Las liebres, la liebre, los lagartos, y los yogos, por supuesto, la llovera, que por cierto, hasta en Oviedo mismo, ahora que se habla tanto de los yogos, en Oviedo mismo lo que es el sanatorio del Naranco se llama Pozoval. Pozoval es el pozo de los lobos, contra el sanatorio del Naranco. Hasta ahí bajan los lobos. Vallovín posiblemente sea también el valle de lobos. Dicen que a través de un antropónimo, pero en todo caso vienen los lobos. Es decir, Vallovín. No sé esto de la yoga que tenéis aquí, esto no sé si vendrá de ahí. O puede venir de Yomba también, pero posiblemente pues los yogos antes estaban, bueno, en Oviedo, pues eso, en la Florida, ¿no? Y eso sí, hay una cosa muy interesante, y aquí empezamos con una cosa que se llama, ¿sabéis?, el género dimensional, que lo femenino casi siempre es mayor que lo masculino. No tenemos valoraciones, ni juicios, ni prejuicios, pero lo femenino casi siempre es mayor que lo masculino. La cesta mayor que el cesto, la ría mayor que el río, la collada mayor que el collado, yo lo digo así, pues bueno, lo dices a los guajes y a veces y empiezan, ¿no? ¿Cómo de digo, no, dejarlos de tal, la lengua es la lengua. Entonces la ría es mayor que el río y mejor porque es más amplia y sobre todo por comer, porque da a los peces. El río es muy largo y la ría concentra. Y aquí hay un toponimias impresionante. Los nombres masculinos dan topónimos femeninos. ¿A dónde llegamos, no? Es decir, los azores dan la azorera, los bueyes bovis, los caballos la caballara, el centollo la centollera, los gallos la gallera, los gatos, es decir, hasta los nombres masculinos dan lo que es productivo o femenino. No digamos las brañas, la peral, la bornacal, la mayor parte de las brañas son femeninas. Las tierras de producir, la llinariega, femeninos, la mortera, la iría, los nombres que producen son femeninos. Y aquí empezamos con esta división, los pájaros, por ejemplo. Pájaro significaba en latín animal pequeño, gorrión. En cambio, ave es el animal, el pájaro ya grande.
Así tenemos, por ejemplo, el pajarín, el correr de los pájaros, el lineal del Utre, la Utre, los buitres, por supuesto, donde se vigilaba mucho porque se cogían los huevos. Lógicamente la gente tenía que comer y bueno, y se colgaban por las peñas, ya es difícil coger los huevos, pero había que comer. Y la pájara, lo femenino, la pájara, la pajarina, la fuente de la pajarina, o la ultra, palombera, la llama de las perdices, que también vigilaban mucho para coger los pollos. Nada más que salían, pues ya cogían los pollos, ¿no? Y el paisaje, entonces, más allá de las palabras, los pájaros convivíamos con ellos, me acuerdo, toda la vida. Con los pájaros te guiabas para todo. No hacía falta reloj, tampoco lo había. Tampoco había reloj para llevar al monte, ¿no? Simplemente por los pájaros ya te guiabas. Estabas en las cabanas y cuando cantaban el pajarín ya sabías que eran, depende de la época, ¿no? Sobre las 5 de la mañana, todos los pájaros eran el despertador. Los pájaros andan siempre alrededor de los gallineros, claro, echabas de comer a las pitas y venían ahí, venían también el ferre para cogerlos, por lo tanto, los pájaros estaban en la inmediación siempre de la casa. Por la huerta, yo ando por la huerta y tengo allí una charrequina que anda detrás de mí todo el día, porque claro, vas levantando bichos y van por ahí. Estos días anda un tordo que tener por allí en línea cerca, entonces anda siempre en torno a las personas. Anuncian los cambios de clima, lo vemos luego un poco con las chovas, por ejemplo, los rajos, y cuando bajan, dicen que donde se posan ahí por diciembre que nieva, bajan al límite, 200 metros, 300, el barbario, tengo discutido yo que estamos en el instituto, y como que las chovas, como bajen las chovas, nieva seguro, se posan, además tengo fotos, como no saben. Bueno, y pájaros más... Entonces, dividimos un poco esto en los pájaros, los más utilizados y los menos utilizados. El gallo monte, por supuesto, sería de los más, en aquella época, por desgracia, más utilizados. Los palombos, claro, los palombos eran también un poco símbolo de ricos, todo el mundo que podía tenía un palomar, claro, los pichones, claro. Por eso tantos lugares como la palombar, pena palombera, palomina. En cambio en masculinos hay menos, el palombar solamente, y columbiello, que viene de la columba, columbiello, el columbiello, porque la gente, claro, tenía que todo el día cazar. Y los urugallos, guañagallones, pena el gallinero, y braña la gallina, ya en femenino, ya de la gallina. Y sabéis que a los puertos se subía, cuando cantaba el urogallo. Cuando canta el urogallo es cuando aparecen los primeros dotes de las fallas, los primeros dotes. Y hay otro dicho paralelo que dice que los pastores, los vaqueros, suben a los puertos con la fuella. Yo tengo que explicarle a un pastor, ¿cómo que suben a los puertos con la fuella? Pues sí, según va creciendo la fuella en las fallas, sobre todo, va creciendo la pación. De tal manera que abajo puede haber pación y fuellas, pero arriba no. Entonces ellos van subiendo el ganado y el ganado mismo va, ya para cuando no hay pación y tampoco hay fuella. Y finalmente, si se deciden a subirlos, porque también la pación ya está en el puerto, me lo contaban en Portudera, ahí en Torrín, los paisanos, Fernando y Margot, y decían, si nieva casualmente a primeros de junio, últimos de mayo, que no es infrecuente, porque tantas veces venían esas nevadas a destiempo, y lo cubre todo, hay fuellas. Entonces, esos días les dan de comer fuellas tras fallas. Por lo tanto, al monte hay que subir cuando tengas la seguridad de que arriba puede haber falla. Entonces, debajo de los puertos, bajaban al fallero y algo de fuella ya había y les echaban de comer, ya no se morían de hambre. Por lo tanto, al puerto se sube efectivamente con la fuella. El faisanero, un nombre raro, porque llaman faisán, que yo creo que es, no sé si habría faisanes, si sería una confusión con uruguayos. No, es que hay un nombre usado en muchos sitios para el gallo. Para el gallo, ¿no? Sé que es el mismo. Sí, sí. Está en Alier, por ejemplo, en Alier está la faisanera. El pollero, ¿cuántos por el monte hay nombres de estos? El pollero y tal. Y la gente dice, ¿qué pasa? ¿Que hay pollos de casa? Bueno, pollos de casa no, pero es que pollo, exactamente, ahí tenéis la etimología, pollo no significa exactamente pollo, significa retoño. Retoño, de ahí viene, por ejemplo, pues el repollo. El repollo tiene el mismo origen que el pollo y que el pollín, que el burro, es decir, el puchín. Por lo tanto, los polleros son sitios, si os fijáis, orientados al sol.
que no del norte. Estos sitios que se llaman así están estratégicamente seleccionados porque los animales, las aves correspondientes, protegen a los pollos ya en las puestas para que luego salgan también en sitios sobre hielos. Por tanto, esos nombres son estratégicos. Bueno, eso de la estrategia del sol y la sombra, bueno, en toponimia y en la naturaleza es algo, los pueblos mismos, ¿no? Los pueblos están colocados siempre en las partes soleilleras, los más antiguos. Y me decía un paisano Allerán, decía, los pueblos se eligen, por ejemplo, la casa principal está donde primero sale el sol de la mañana y más tarde en quitarse a la tarde. ¿Por qué? Porque ellos observan y según va girando el sol, saben que si tienen la casa asegurada con sol, eso no lo podía hacer todo el mundo, claro, porque no tenía espacio ni poder, y tienen calefacción y luz todo el año. Antes no había luz, por supuesto, digamos hace 500.000 años, por supuesto. Entonces, la luz era la natural, desde la mañana. Y además, cuando elegían esa posición, decía un paisano ayer, decía el 5 de enero. ¿Por qué? Porque ahí cuando más bajo está el sol. Si el 5 de enero da en un sitio, da todo el año. Por lo tanto, hasta eso de la posición, los pájaros, los primeros, colocan a los pollos en el sitio adecuado. Y bueno, perdices, mira, esto que nos esperó allí, supongo, no sé. Sacamos una foto que es cosa rara, ¿no? No, son de suelta. Son de suelta, ¿no? Las perdices, pues lo mismo, las perdices eran muy observadas, aparte de que daban de comer. Pico perdiguera, y hay una cosa que era que cuando la perdiz canta y el arco iris bebe, no hay mejor señal de que enseguida llueve. O sea que posiblemente los pájaros tenían observado eso. Pero tiene que coincidir que la perdiz cante y el arco iris bebe, es decir, sale el arco iris, es mejor señal de que llueve. Los pájaros también más vigilados, que encontramos un vídeo que es en un ferre, ¿no? Ratonero, perdón. Es Mardón. Y otra vez las formas femeninas, que abundan mucho más, por supuesto, que las masculinas en este caso. Aguilera, la saguera, la peña de la sal, y el áliga, a veces hay cambios, en vez de águila, áliga, o incluso los ailes, el eila. Me preguntan a veces nombres de estos ahí por la tarde, yo tengo un programa por ahí. Y eso de eila, ¿qué cosa más rara? Pues el simple águila. Lo que pasa es que los paisanos, claro, de águila, que cuesta trabajo pronunciar águila, casi aila, y de aila, como la E es más cerrada, pues pasamos a eila y igual quedamos en hila, yo qué sé qué quedará. Pero los nombres, la gente los transforma, claro. Y ahí está el problema muchas veces, y lo guapo de la toponimia, que es ver las transformaciones que hicieron los paisanos desde hace, pues eso, desde el Neolítico. Esas palabras, como decíamos antes, de la falla o de cualquier cosa, son palabras ya del Neolítico, los indoeuropeos. Los Azores, la forera, que bueno, aquí había también, era el negocio de la cetrería y entonces también tenían, claro, para la caza, había criaderos, ¿no? Y también aquí, claro, es la zorera, que otros transformaron en zorrera, la gente también ahí deforma de una manera a veces, decir, cosas de mapas y el turismo, y, joder, vamos, la zorrera, ¿no? La azorera, otra cosa es que no se sepa lo que son los Azores, pero no se pueden transformar los nombres. Y bueno, y el zurío, por supuesto hay azoreras y tal, pero hay un zurío, sería más pequeño y más peor. El halcón, los gavilanes, ¿es el mismo? No, es que por ferre llámalo todo. Halcón, gavilán, azul, sí. Todos son ferres. Todos son ferres. Claro, no se distingue científicamente el falcone. El nombre parece ser que viene de ferrum. El nombre de los ferres que viene de ferrum porque es ferruginoso el color del fierro. Otros dicen que porque agarra como fierro. Hay varias. Otros dicen que se viene del árabe. Y aquí los gavilanes. Los gavilanes es lo mismo, que los vigilaban sobre todo, claro, para cazar, para la comida. Y las utres, los buitres, de estos hay muchos. Utrera, de la utra, valdelutra, y algunos esos compuestos que a veces, claro, hay que descifrar un poco. Luego lo de la B y la V, pues antes no había distinción B y V, ¿no? Estaban en realidad hace 100 años. Y de ahí, claro, también a veces nos confunde.
y hay masculinos también, el Nial, la Peña Utre, la Canga, y lugares estratégicos siempre, y donde los vigilaban también para cazarlos. Sobre todo cazarlos, claro, porque venían a los gallineros, en fin, se acercaban a los corderos cuando andaban por el monte, claro. Los cuervos, pues lo mismo, también como anuncian, si el cuervo corvea, pastor, cuidado, que el lobo acecha. Dicen que cuando los cuervos, debe ser en cierta época, corvean como si avisaran al pastor de que hay un lobo cerca. Y estos hay muchos también. Lo mismo Corbera, pues no sé si con un refugio de aves, por ejemplo, porque en el invierno, claro, las aves son, de alguna manera buscan un refugio de sitios cálidos y a lo mejor Corbera también, porque hay Peña Corbera, ahí está, claro, está el nombre de los cuervos, ¿no? Y el cuirvo, Corbelloso, el curvil, ¿sabes qué? El monte este alirano del Turbina, Pico Turbina, el Estorbín, el Pico Turbina, y ayer en Llanes tienen ese nombre. Ahí la turba es el viento que tira y los giros que hace, pero aquí le llaman el curvil, al pico del Estorbín. Tiene un piquín allí, que tal vez ellos lo interpretan así. Depende de dónde se vea, que esa es otra. Si un topónimo desde aquí tú lo ves en curva, le llamas el curvil. De la otra manera, ven que es ven que hace torbellinos de nieve y tal, le llaman el Esturbín. Pero a veces la gente discute, es que ¿cuál es el nombre verdadero? Los nombres verdaderos son los dos, depende de dónde se mire. Y cada uno tiene razón, depende de qué concejo, de qué sitio se mire. Bueno, va a ser unos familiares. Las curuchas, ahora también ya casi no se ven. Las curuchas en los pueblos, en las iglesias, de noche, a mí daban un poco de miedo. Yo me acuerdo que claro, de noche, y a veces quería meterlos miedo, que viene la curucha, que te lleva la curucha. Cuando canta la curucha al aveseo, ya que va a nevar. Dicen, cuando en invierno canta la curucha al aveseo, en las tinieblas o en la parte sombría, dicen que va a nevar. Bueno, de corusca, ¿sabéis que corusca, latín significa brillante, resplandeciente? Tal vez porque los ojos brillan en la oscuridad, ponían el nombre de brillante por los ojos. Eso ya los latinos, claro. Y aquí lo que os decía de las chovas que se posan, donde se posan, esto fue al Barreal, allí en Elías, en el pueblo, estaba yo en la huerta y las fotografié, se posaron ahí y efectivamente nevó, bajo la nieve hay poco, pero y las grayas, que también aquí hay entre grayas y grayos que tienen el mismo origen, los grayos. Claro, las garachas son las chovas que se meten en las cuevas, que tienen todo ese ruido, y son las que bajan cuando hay nieve y eso. Pero luego otros como el grayiru, porque están los glayos que son todo lo contrario, son esos pájaros vistosos de muchos colores, y ellos la etimología es la misma, y los topónimos a veces yo creo que, hombre, cuando son simas oscuras es de chovas, de garachas, pero cuando son sitios abiertos yo creo que es de los grajos, es decir, lo que es el glayo. Creo que es lo mismo. Y aquí está el glayo, precioso, los colores. El glayiro, aquí sí, aquí puede ser. Pero claro, el glayiro también puede ser glayiro, es decir, de los relojos. La etimología es la misma, en arábiga, que parece ser que es una palabra indoeuropea que significa crack, que es gritar. Porque sabéis que los indoeuropeos, después ya casi por el Neolítico, no tenían bisílabas, todos eran monosílabos, claro, eran monosílabos y además eran consonantes, no había articulaciones, poco menos que gritos, que se fueron transformando. Bueno, y las golondrinas, por ejemplo, que también dieron lugar a cantidad de las alandrinas, andulía. Y hay un detalle interesante, que es que las golondrinas dieron lugar a la celedonia y a la cirigüeña, porque el régimen etimológico es el mismo, porque resulta que dicen que las golondrinas usaban la cirigüeña para las crías para abrir los ojos a las crías, para que vieran, que les llevan cirigüeña y que les abren los ojos con cirigüeña.
No sé eso cómo lo habrán observado. Y el caso es que la tecnología es la misma. Cigüeña y golondrina tienen la misma tecnología. Es decir, en realidad viene de kelidón en latín, en griego, kelidón, y dio nombre a nuestros dos realidades. Bueno, los pájaros de las huertas y los raitanes. El raitán, hay un pueblo ahí en Raitán, bien pacareño, que claro, igual viene porque llamaran a una persona raitán, pero en todo caso, claro, los raitanes eran muy valorados en los pueblos, sobre todo en el invierno. Cuando las raitanas andan alrededor de las casas, dicen que también es que van a dar. Y que el raitán parece que viene del color del ratón, porque es arratonado, porque tiene una parte arratonada. Y ya invierno entre la nieve, y esto ya, pues, estos nidos, tengo sacado fotos antes y ahora ya la verdad es que ya no ves nidos por los paredes, ya no hay nidos ni hay entre los venenos y los... Antes veías desde lejos con un zoom ahí intentando, daba gusto ver estos pajarinos y ahora, no sé, qué triste, que no haya ni aves ya. Bueno, y yo con esto no... Tenéis ahí todo desarrollado, y lo único que podemos hacer, y preguntas si queréis hacer, aquí directamente, las que no, como siempre, yo las contesto por correo, es el correo y las contesto, porque hay gente que luego con esto pues dice, hombre, pues yo tengo estos nombres que no salieron allí, pero me gustaría que los contesto por correo, unos días, repito esta página, esto lo tenéis colgado directamente. Por eso, lo dejamos ahí. Luego preguntas ya saldrán. Sí, antes de las preguntas. Antes de que hagamos un coloquio con preguntas, al acabar, vamos a enseñaros aquí un pequeño vídeo. Veréis, resulta que en el grupo Mavea estamos ahora con una pequeña campaña que es para poner un poquitín en valor todo esto que os acaba de contar Silvio, sobre todo con respecto a los nombres de los pájaros. Entonces hicimos una serie de vídeos. Si entráis en el canal que tenemos en YouTube, Mavea, que es muy sencillo, ponéis en YouTube Mavea con V y si no en el Mavea, y vais a ver una carpeta que se llama Nombres de pájaros en Asturias. En esa carpetina vais a ver un vídeo que os voy a poner ahora, un vídeo introductorio de 5 minutos, pero luego tenéis unos vídeos cortos de un par de minutinos, tenemos 18, nada menos, que intentan tocar un poco los pájaros más así representativos de los distintos grupos de aves que hay en Asturias, contando sus nombres, sus topónimos, sus topónimos. ¿El por qué hicimos esto? Pues porque como muchos somos de la generación que aprendimos con Barrio Sésamo, en la que siempre nos marcó que una persona pudiera aprender a través del contacto con una marioneta, nosotros intentamos hacer algo similar, que es una persona preguntándole a un muñeco sobre los nombres de determinadas especies. Entonces lo hicimos didáctico, sobre todo de cara a la divulgación familiar y también a los institutos, porque a veces los profesores, no solo los de asturianos, sino los profesores en general de muchas áreas, les piden que no hay suficiente material didáctico, sobre todo de cultura asturiana, con respecto a la flora y la fauna, ¿no? Entonces hicimos esto porque nos prestaba y también como un recurso que puede utilizar cualquiera. Entonces ahora os voy a poner estos vídeos, como os digo, están en YouTube, y tenemos también una recopilación de nombres locales de los pájaros de Asturias en un articulín que está, en internet, lo tenéis tanto en la revista Maresía, que es online, como en la propia web de Mavea, en la sección de documentos de divulgación. Ahí tenéis ese artículo con todos los nombres que hemos recopilado, no solo de preguntar a la gente mayor, sino también de buscar por otras publicaciones y por internet. Bueno, entonces ahora os voy a poner este vídeo y luego ya al final, si queréis, charlamos un ratín aquí con Xulio y con este tema tan prestoso como hielo de la zoonimia. Nombres de pájaros en Asturias,
por Grupo Naturalista Marea. Dice que lo que non tiene nome non existe. Dende sempre a humanidade puxo nomes a lo que vía na Sole Dolada. Anguaño, la globalización fai que se pierdan muchos nomes tradicionales, por lo que apura recollelos. De seguido, vamos a comentar los de belles especies. ¿A qué llames mazarico? Con nome de mazaricos, conócense a toles limícoles pequenes, lo que en castellán llámense chorlitejos y correlimos. Ranín, ¿gústate y dar la parpayuela? Sí, parpayuela y es lo que llamen codorniz en castellano. Otros llamatos asturianos son parpayada, Ferrín, ¿qué es un corío? Por coríos, conócense en Asturias a todos los patos y d'elles otros buceadores. Semellada y la cornella. Llámase también cornella, cuerva, cuervo, milano y gralla. La mayoría de la gente non extrema al cuervo de la cornella. Aigua, ¿qué es un ferre? La gente identifica un ferre con cualesquiera ave de presa. Oye tú, ¿qué tiene una gavilueta? Una gavilueta y también una gaviota. Gallota, beunín, gabarrón, carrao, chirla, garrucha, garruchu, garruchina y raquina. Un primo del veranín y el rabullargu, llamado también rabullargu, rabullón, rabuchín, rabucandil, rabucandín y abillerín, porque tiene la cola bien larga. ¡Emilia! ¡Qué guapo y el gaitán! Sí, el gaitán es uno de los pájaros más familiares en Asturias. La su proximidad, el pecho colorado y la forma redondina, faen y bien querido. Llámase reitanes contra el interior y el oriente regional, entre que en el área de Peñes y la Mariña Occidental, dice y en mayor medida, papo rubio. Tu familiar y el malvís, malvís rosu, tordu, tordu malvís y pilordu. Georgina, ¿es marica? No, porque la marica es un pájaro que se llama urraca en castellano. Llámase marica porque es una palabra que se le enseña fácilmente a decir. Otros nomatos son pega, pegarata y pegasu. Mi tío José María llamaba a los pájaros por nombres asturianos: ñarbato al mirlo, panadera a la lavandera, irritana al petirrojo, zarruquina al chochín, bisbis a la bisbita, chichipán al carbonero, mazaricos a los correlimos, sirigüeyas a las aves frías y mazcatos a los alcatraces. Que cuando venía por el verano, la primera vez que venía, decía la gente que cuando oyeras el cuco por primera vez tenías que tener dinero en bolso porque así no te faltaba en todo el año el dinero. Un dicho de los antiguos, ¿sabes? Mi madre tenía una pega y andaba todo el día por casa llamándola marica, marica, mamá se llamaba María y ella siempre decía marica, marica. Y resulta que era modista y se ponía a coser a veces y no tenía los hilos, habían desaparecido, no sabían dónde estaban. Y venga a buscar y no aparecía. Hasta que un día arreglando el tejado encontraron hilos de colores debajo de todas las cejas. Era la pega que está pega. Marica, había una vecina allí que tenía una y hablaba. Oliva, mira María. Hoy fui pasando un día de huevo. Vi la pelina. Pero el cuervo era más. ¿Un cuervo o tres? No, yo veía uno. Con uno llegas a... Ay, vi el cuervo, mal día. Por ejemplo, los cuervos y me la huerva a morir a mí. Sí. Y la curusia. La curusia, cuando por la noche allí en el pico del Castillo, la sentías, ¡ay, cae la curusia! A la punta algo. En Celoán, él decía como su hermano y como Evaristo lo de tordos bobos, que venís muchos y marcháis pocos, y golondrines puces, que venís poques y marcháis muchos. Dijeron los pollos, calla pollo algarabán, que eres tonto, venís muchos y marcháis poco. Pues nos quedábamos aquí, donde decía el pollo, calla vosotros, golondrinas putas,
que venís pocos y marcháis muchas. Ellos venían aquí, porque ellos son grabados, pues os sabía muy bien. Los hacían todo como bueno. Carne fresca y tocín. Bueno, si queréis más, tenéislo en la nuestra web. Hay, ya os digo, un montón más de vídeos de todos los pájaros que visteis aquí en Esvilla, muy pequeñina. Bueno, si queréis ahora hacemos un coloquio, preguntamos a Suyo lo que queráis. Yo, desde luego, para romper el fuego, lo primero que quiero preguntarte, y una cosa que a los que nos gusta la cultura asturiana, siempre nos resulta muy extraña. Dentro de los pocos filólogos que trabajáis en el estudio de las etimologías, de saber de dónde pueden venir determinados nombres, veo que a veces hay unas opiniones muy distintas a otras. ¿Cómo se investiga una etimología? Claro, las etimologías no las puso Platón, Aristóteles, Einstein, Copérnico, no las pusieron los sabios, no las pusieron los científicos, las pusieron los paisanos de los pueblos. Por lo tanto, yo las etimologías, lo primero yo parto siempre de lo que dice el paisano, eso siempre. Es decir, las etimologías empezaron a ponerse, dice un francés, Éric Vial, que se empezaron a poner entre el 20.000 y el 30.000 antes de Cristo. Ya empezaron a poner donde había algo que prevalecía, como podía ser las fallas, por ejemplo, algo que daba de comer, que daba frutos, o como podía ser el río Deva, es decir, Deva, la diosa, fuente de, la diosa, una palabra, se aplicó al río, porque los ríos daban de comer. Por lo tanto, en la zona, fijaros, por ejemplo, en Panes, Potes, toda aquella zona donde hay esos ríos que en el invierno, ahora, antes estaban llenos de salmones, era la vida. Es más, ¿qué pasáis? Arenas de Cabrales, hacia abajo, enfrente de la gasolinera, está Pescandi. Pescandi es lo que está enfrente de la gasolinera de Arenas de Cabrales. ¿Por qué? Porque se pescaba. Por lo tanto, del invierno, cuando arriba no había animal, no había caza, estaban todos los animales, estaba todo cubierto de nieve, los animales que bajaban, por supuesto, los peces, los ríos, daban de comer. Entonces era sagrado, hasta les pusieron nombres de dioses. Por lo tanto, yo primero es el paisano, la paisana, eso para mí es sagrado. Luego, pues claro, vienen las transformaciones, lógicamente. Y luego vienen las España, para que vamos a ir más lejos. El nombre de España. España tiene como 10, 15 etimologías. Oviedo, hay unas 10, lo que ya salieron en un periódico. Pero al hablar de España, pues no se tuvo en cuenta, por ejemplo, el pueblín de España, que está en Ayer. Hay que tener, en la etimología hay que tener en cuenta todo. No se puede jugar un nombre solo, Xixón, por ejemplo. Sí, pues está Xixona, en Alicante. Estuve en Xixona y hay que comparar los dos, ¿no? Pero el problema de las etimologías hechas cuando se hacen exclusivamente fónicas, etimológicas, de gente que sabe mucho de filología, no cabe duda, pero no se tienen en cuenta otras etimologías. Entonces, cualquier nombre de España, por ejemplo, de España, yo pregunté a los paisanos ayeranos, pero esto no sea de cachondeo, no sea que pusieras España a un nombre porque, bueno, como la Moncloa, estos jubilados que tienen una huerta y llaman la Moncloa. Aquí nos reunimos, tomamos unas botellas de vino y opinamos, ¿no? En práctica cachondeo, está muy bien eso. Pero yo pregunté a los paisanos, bueno, vamos a ver, no me fastidies que yo voy a hacer una etimología, esto de España está, según subís la membra, en Arenas, en Ayer, tirarse a la izquierda hasta España. Yo preguntaría a Ricardo, por ejemplo, que es un hombre que sabe de la tiran, que anda en silla de ruedas, pero qué cabeza y qué hombre más majo. Dice, no, esto fue de siempre. Él tiene como 50 y pico, 60 años. Esto fue de siempre. Ya mi abuela, no, vale, España, ¿no? Pues España es lo mismo que España. ¿Qué ocurre? Que si tierra de conejos, que si hispalis, que si... nada de eso. Eso son siempre lucubraciones cuando te fijas en algo muy concreto sin tener en cuenta lo demás. Por lo tanto, ¿qué es España? En asturiano, una españía, un españío es una explosión, una expansión, que viene de expandirse. Lo dice García de Diego. Expandirse es una expansión. Por lo tanto, los romanos cuando llegaron a España, lo primero que vieron es una gran expansión. Como el pueblito ayer,
que cuando ahí en la huella, me parece que ya no cabían más a vivir, los progres tuvieron que pasar el río para la ladera siguiente y expandir una pequeña vaguada para hacer las tierras. Además, son 2 casas, no más o 3. Pero eso es España, una expansión. Y panear, que es lo mismo, panear el galaño es ondularlo, es decir, expandirlo. Por lo tanto, el asturiano da lugar, el romance antiguo, no exactamente el asturiano, el romance antiguo, el asturiano coincide con el castellano. El asturiano es una lengua de latín como el castellano, que coincide en el romance. Españar y españir es extenderse. Por lo tanto, el pueblito España y el otro hay que tenerlos en cuenta. Y así cualquier nombre. Es que Gijón, como decíamos, Xixón, que si Gigia, que si un... Sí, puede ser también, filológicamente, etimológicamente, Gigia, aquel jefe de no sé qué de las tribus astures, podía dar Gijón, pero hay que ir a Gijona, Alicante y ver que Gijona es una plantilla. Y ahí hay que justificar que haya estado Gigia, el que dicen que fue un héroe no sé qué en Gijón. Si no estuvo allí, no vale. Es decir, hay que relacionar los dos, Gijón y Gijona. Otra vez, género dimensional, Gijón puede ser el cerro de Santa Catalina, la Campa Torres o el Cabo Peñas, cuidado, que los nombres están desplazados. La Gran Peña, porque Gijón viene de Saxum, Saxum roca. Y Gijona, efectivamente, es Sixona, la roca grande. Bueno, Gijona es una peña impresionante, muy alomada, muy guapa, que hace referencia a la peña. Por lo tanto, hay que relacionar los nombres. No se puede quedar uno, no pasa con el Almiro y pasa con cantidad de cosas que pues está la Morgal, que se encuentra por ahí, que se lee Yamorgal, en etimologías y diccionarios, Yamorgal. Yo hice un trabajo ahí con Ramón, el de Reidea, que es de Llanera, hicimos un rato por primera de Llanera, y resulta que preguntamos a un paisano, yo sabía que la Morgal es la Morgal porque el Morgal, el Pícul Morgal está en Aller. Y el Morgao es el mayoral en Extremadura, el mayoral de las orillas de el Morgao, el mayor. Por lo tanto, Morgao, Morgal, la Morgal. Ahora, que alguien lo transforma en Yamorgal, porque viene de una yamorga, que efectivamente hay yamorgas. Pero hay que preguntar a los paisanos. Y Ramón fue a preguntar al caserío, dijo, ¿esto de la Morgal? Y dicen que es Yamorgal. No, aquí fue siempre la Morgal. Pero claro, si tú lo coges seguido, el artículo, la Morgal, todo seguido, es femenino. Y si tú lo quieres juntar, pues esa L la transformas en L, la asturianizas y te inventas una Yamorgal que no existe. Dijo el paisano, bueno, antes, antiguamente, era el Morgal. No es la Morgal, el Morgal. Por lo tanto, lo de Morgal va a ganar. Que viene de mayorático. Mayorático es el mayor, ¿no? El mayorazo. Por lo tanto, el Morgal sería el gran valle, el valle mayorático de Llanera. Bueno, y se explica porque ahí está, por ejemplo, Silbota es la selva alta. Todo Silbota es la selva alta. ¿Quién lo diría? Que Llanera fue una gran selva. Todo ello selva. Por lo tanto, hay que unir los nombres. Y hay cosas, vamos, claro, en este sentido hay cosas preciosas. El Lugo mismo, Lugo Llanera, Lugo Lucus, es una palabra preciosa. Lugo, bueno, el Lugo también de Galicia, Lugo viene de Lucus, que viene de leuco. Los leucocitos de la sangre, tienen el mismo origen que Lugo, porque viene de leucos, que es blanco. Y el Lugo, el Lucus, que luego pasó a ser bosque, dice Martín Sevilla, Martín Sevilla se murió el hombre, que era el mejor etimologista que teníamos aquí, el indoeuropeo, se dedicó a las raíces prerromanas, dice que Lucus, efectivamente, es claridad, bosque, porque el bosque era la vida en el invierno. El bosque, cuando bajaban de los altos, que estaba todo nevado, el bosque te da frutos, te da leña, te da cobijo, te da calor, lógicamente, y sobre todo te da caza. Cuando todos los animales bajan también, ya tienes caza. Por lo tanto, luego es sagrado. Y en los claros de los bosques, hacían sacrificios a los dioses, donde había un claro, sacrificios para que siguiera habiendo animales. Esto es una cosa preciosa porque está documentado. Atapuerca. ¿Qué es Atapuerca? Atapuerca, que significa exactamente entrada al valle, es atá, es vasco, es entrada, y puerca es valle, profundidad. Otros dicen que puercos, los chavalinos, no porcos, pero en el invierno los habitantes de Atapuerca iban al mar, claro, en el Burgo estaba muy nevado, luego venían a refugiarse y a comer ya desde
desde la primavera a comer todo el año de los animales del bosque. Es decir, en los bosques se concentran los animales y hay caza. Por tanto, será la despensa diaria. ¿Por qué tantos nombres hacen referencia al agua? Porque el agua concentra. Porque los lagos, es famoso, ¿no? Al atardecer concentran los animales y ya estaba allí el Mercadona, vamos, el Alimerca. Por lo tanto, cuando ellos empezaron a decir, llámase la llamazuga, la chamarga, el chavo, el yago, era clave, eso era la manera de... Iban a la tarde y sabían que cazaban. Por lo tanto, los nombres hay que escucharlos. Y lo demás sí cuadra etimológicamente, filológicamente ya, pero no cuadra con el pesano. Ya hay tantos cosas de esta. Bueno, yo ya encontré hasta mapas de gente, mapas buenos incluso, mapas buenos que llaman, por ejemplo, la Llangosta. La Llangosta. Es un paso que hay en los picos de Europa, en la Macizo Oriental, encima del Líbano. La Llangosta. Preguntas a los paisanos si es la Angosta. La Angosta, pero claro, funden el artículo, lo asturianizan, porque parte por la parte de ya de Sotre y todo eso, y de una angosta pasan a la angosta y en la asturianiza le pongo la llagosta, incluso le pongo dos artículos, la llagosta, no se puede hacer eso. Es decir, hay que escuchar al paisano y respetarlo. El paisano lo quiere cambiar, pues que lo cambie. Y es el caso de todos, Oviedo y lo demás. A mí me gusta decir Oviedo, me gusta, encanta decir Oviedo. Pero claro, si la gente no quiere, o de momento dice, bueno, pues ya lo dirán cuando sea. Pero claro, los nombres tienen que hacer lo que diga la gente, porque es una democracia y es la única democracia que tenemos. ¿Cómo se hicieron los nombres? Con las opiniones y los nombres puestos en cada parcela, en cada... Decía antes esa Tospe, por ejemplo, ese pueblín de Piloña, entre Piloña y Parre, me parece que está Tospe, que es un sitio, yo fui a verlo exclusivamente por eso, fuimos a verlo, porque Tospe no lo analiza nadie, Tospe, ¿no? Le di vueltas y vueltas, pero un día por la radio, digo, pues ya lo miraré, no daba con él, pero hasta que di con una estudiante que acaba de hacer una tesis doctoral en Italia, y dice que en Italia existe, había una corrección de la iglesia parece ser, que decía que no se debía decir tospedale, sino hospedale. Y lo castigaba, vamos, lo decía que eso no se puede decir, porque desprestigiaba. Entonces esta chavala interpretó que ese tospedale es el hospital de la tos. Es decir, el hospital de la tuberculosis. Pero si no les interesaba que eso se programara, decía, no hay que decir hospedale, no, hospedale, la precisión total de los paisanos era el hospital de la tos, es decir, una malatería. La tuberculosis, lo que sea. Por lo tanto, aquí en Asturias, hicimos ahí unos libros sobre Monsac y todo eso, y hay nombres como la Malata y el Malatu, por ejemplo, que estaba claro, ¿no? Lo de San Lázaro, las malaterías estaban por todas partes. Por lo tanto, la Malata era la malatería grande, que está ahora en Soto de Rey, y desde luego, un día que pase por allí voy a felicitar al paisano de los garajes, porque iban a tirar todo aquello, hicieron garajes, y le conservaron el nombre, los garajes de la Malata. A ese paisano le hay que poner un monumento, porque ese era uno de tantas atenciones hospitalarias a la gente de los caminos, a los pobres. Que luego ya está San Lázaro, bueno, en Malatas y Malaterías y también. También el Malatu y era más pequeño, está allí tirando ya a peñitudes. Por lo tanto, los nombres Malata, Malatu no es lo mismo, pero respétalo porque antes había muchas atenciones a los pobres. Entonces, con lo que estás diciendo ahora, si siempre hay que hacer caso a los lugareños, como ellos lo digan, ¿qué pasa? Que algún ejemplo. Cuando hay investigaciones de un topónimo X, ¿no? Y muere esa generación y la generación actual no usa el nombre de sus antecesores, sino que no usa otro nombre, y hay problemas a veces con la Xunta, con esos nombres antiguos tal, que lo ponen bilingüe y ahora sí los actuales no quieren poner los nombres antiguos. ¿Qué se pasa en esos casos? Pues nada, que desaparece la cultura asturiana. Está bien, claro, la cultura asturiana desaparece. Nos pueden poner otra que puede ser urbana o que puede ser, pero que no tiene nada que ver con la realidad asturiana. ¿En qué se traduce eso? En muertes. ¿Qué está decir? Muertes. Cambian los nombres y, bueno, que lo comprobamos antes. Es decir, cuando llegaste a los hijos al Jatama, cuando yo ya caí también ahí por un precipicio, aquí en la piedra, entonces yo, en esos sitios, cuando se llama el canalón del infierno, yo no te lo decís por algo, no pases por ahí. Si se llama, por ejemplo, como Peligrao, vais a esquiar a Renichín y está Peligrao, ¿no? Quitaron ese nombre y pusieron el tubo. Peligrao es un sitio donde se mata al ganado. O sea, que si bajas por ahí te puedes matar. Pues no, ahora aquello le pusieron el tubo. Claro, el invierno está nevado, tú no lo ves, pues nada, cuando se mate uno.
Hace unos años se mató un chavalín que iba con la novia iba un poco detrás del chavalín, pasando la loma esa que hay en Buferrera, iban para Belvín, había un día de tormenta, había rayos por supuesto, pero pasó tranquilamente y pasaba con la mochila y con las varillas de la tienda en la espalda. La chavalina venía detrás. Pues nada, al llegar a esa loma que se llama Buferrera, es decir, el vado o la boca del fierro, si hay fierro va a haber rayos. Lo fulminó el rayo y cayó la chavalina detrás mirando. Salió en la tele y a mí no me extraña nada. Claro, si se llama Buferrera y tú conocieras nombre, que lo pusieran allí, no sé si está o no, si se llama Buferrera, ten cuidado que hay fierro, y los fierros atraen. Yo esto como lo experimenté también, ya con 10 guajes del instituto, de cómo eran, fuimos a los lagos de Covadonga, a los lagos de Saliencia, subimos a La Magrera, que si se llama La Magrera es porque hay magro, y empezó a tronar. Yo ya lo vi venir, y digo, vamos a acelerar el paso, y ellos eran muy majos y tal. Aceleramos el paso, no nos dio tiempo, por supuesto, y no tuvimos tiempo ni a cruzar La Magrera. Eran chispas por el chispas que pudimos allí quedar fulminados los 11. Si se llama La Magrera, no se te ocurra pasar por un sitio de esos un día de tormenta. Esto hay que explicarlo, hay que decirlo a los guajes desde pequeños, que se llama eso es por algo. En Francia hubo un año, es por la parte de los Pirineos, 5 o 6 muertos en una avalancha. Se llamaba algo así como el Canalón del Diablo, traducido. Si llama el Canalón del Diablo es por algo. No pases por ahí un día de nieve, porque no ves lo que hay debajo, pero si se llama del diablo es por algo. Por lo tanto, los nombres son, digamos, la descripción exacta. No hay por qué cambiarlos, ni se deben cambiar, porque estás engañando a la gente. Además estás quitando ahora mismo el alto el palo. Que quitaron el alto el palo. Porque suena mal y no sé cuánto, el alto el palo y es la cubilla. Por eso de que vino Escartín y no sé cuántos ciclistas, lógicamente, no suena, queda mejor la cubilla. En Asturias nunca se dice cubilla, será cubiecha, ¿no? Y además es cubiecha porque la zona alta, el barrio alto de Torre Barrio, se llama Cubiechas, así, con CH. Cubiechas, no es cubilla, ni cubillas, eso es castellanizado. Y Matachana, las morcillas de Matachana son de Matallana, no de Matallana. Tanto León, el guionés que dicen ahora, es asturiano prácticamente. Entonces, ¿por qué cambian los nombres? Deja los nombres que avisan. Ya cuando la gente los cambia o desaparezcan, por las razones que sean, pero el patrimonio, el lenguaje toponímico, yo más que de toponimia me gusta hablar del lenguaje toponímico, es un lenguaje milenario. Este francés, que de 20.000, 30.000 años, fueron poniendo primero con monosílabos, luego con bisílabos, trisílabos, y se fueron haciendo el lenguaje toponímico. No hay por qué cargárselo y hacer esas, en fin, esas cosas que se hacen al margen de los paisanos de los pueblos. Tengo por ahí montañeros, por ahí Víctor Delgado y Alejandro y unos cuantos que me mandan cosas que a veces, claro, asustan de cómo se cambiaron las cosas y además con un verdadero desprecio a lo que es a los paisanos y paisanas de los pueblos. Luego están los documentos, sí, los documentos, pero un obispo, un notario no entrevistaba a un paisano porque era ignorante, no sabía leer y escribir, no se valoraba para nada. O sea, los documentos de la iglesia, cuidado, que Covadonga no tiene que ver con la cueva de la señora, ¿eh? Hay Covadonga, Vegadonga, por todas partes, y es la cueva de la montaña. Y esto no lo digo yo, dice Guillermo Pérez, que tiene un libro, Isis Osiris Covadonga, está publicado por Pentalfa, y de 200 páginas donde dice que es la cueva de la montaña, el culto al agua de la montaña. Aún es montaña, agua de la montaña. Y hay una prueba allí, es el culto de la fertilidad, Isis y Osiris, y partes de Atenea. Tenéis Covadonga, tenéis la fuente de los 7 caños, que se dice que la que beba en el año de los 7 caños seguidos, que ese año se casa. Es decir, ese año da a luz, una palabra, es un eufemismo para decir se casa, pero lógicamente queda preñada porque es el culto a la fertilidad. Está en ese símbolo de las 7 caños, bebiendo seguido. Por lo tanto, la fertilidad era fundamental en los animales, en las personas, y ahí está la cueva de la montaña. Santiago de Compostela, bueno, debajo de Covadonga está Triongo y Songo. Está. Hongo es montaña. Por lo tanto, 3 montañas, Triongo, 3 montañas. Y Songo, agua de la montaña. Por lo tanto, Santiago de Compostela. Yo este año fui a Compostilla de León, Compostilla, para comprobar que es lo mismo de Compostela.
En cambio, en Compostela, con una estrella vino por allí y dijo el campo de la estrella, y allí se bajó, allí se tiene una catedral. ¿De dónde vamos? Y vamos, yo tengo amigos por lo visto gallegos que no lo tienen publicado, yo lo sigo mucho y se ríen. ¿Cómo se puede decir que Compostela es el campo de la estrella? A todo más es el campo de las estelas, que eran los hitos funerarios, los dómenes y los menís. De las estelas, no de las estrellas. Eso de decir que vino Santiago, bueno, aquí ya, por supuesto, nos voló la estrella. ¿Cuántas cosas nos contaron que no son así? Pero claro, las autoridades eran lo que eran y no se podía dudar de la palabra de Dios, que estaba inspirada, ¿no? Entonces, la toponimia es un lenguaje milenario, sagrado. En el principio está, como dice la Biblia, en el principio está la palabra, en el principio fue el verbo y el verbo se hizo Dios. Todo está en el origen de la palabra. Pero hay que respetar a los nativos. Aunque no supieron leer y escribir, eran muy inteligentes. A ver quién sobrevive hoy como hace 1000 años simplemente. ¿Quién sobrevive? A ver quién se atreve a decir, no, yo sobrevivo semando, recogiendo no sé qué de los frutos y lavando en el río. Sí, lavando en el río con la fuente sin guantes, sin calefacción y con los uñas sangrando, ¿no? Por lo tanto, eran muy inteligentes y no se les respetaba. Y el lenguaje que llegó a nosotros, yo en los libros tengo en uno 1000 informantes. En toda Asturias tengo unos 1000 informantes. Y los tengo todos en el libro posterior y en la página web, porque en la página de informantes os hablan de cada concejo. Por lo tanto, hay que respetar el lenguaje que es sagrado. Es más, como es, los indios americanos tienen el dios de las palabras. El dios de las palabras. Creo que hay un Aino, el dios de las palabras. Es decir, las palabras son sagradas. Y si las cambiamos, deformamos todo y además estamos despreciando lo que es la cultura española, que muchas veces está sin escribir, ¿no? Esas cosas no pasaban. Los más pequeños de los pueblos no pasaban a los libros. No había tampoco hojas para escribir, ni vaya. Más preguntas que se os ocurran. ¿Los informantes van a ti, vas tú a ellos? ¿Aparecen casualmente? Esa es otra. Bueno, antes no había problema. Tú llegas a una braña y nada más que os digas, coño, vaya vacas que tienes, coño, vaya vacas buenas y tal. Al paisano ya, la paisana, lógicamente ya te... Y otras veces, pues nada. Te pegas a ellos, ¿cuándo vas? Yo voy para este pueblo. Te pegas a ellos y empiezas, bueno, vete diciendo que no, pero vas con la libreta, te vas a decir que nunca grabé, porque eso no, les parece muy mal y se cortan. Porque creen que lo vas a usar, que en un entrevistado yo siempre anotando, así desguacé la letra, porque la letra anotando, pero ahí es muy fácil, los paisanos de antes y paisanas, todos esos que tengo por ahí, y en la página web tenéis unas 4000 fotos. Buscáis en fotos, hay unas 4000 fotos ahí, solamente de, bueno, hay paisajes y hay animales, pero de paisanos no tiene. Por lo tanto, ahora hay más problemas con los paisanos ya y las paisanas, porque ya se van a las residencias, ya los sacas de su contexto, tienes que verlos en su braña, en su pueblo, ahí es donde tienen los nombres, no se les marchan, se les olvidan, y hoy día, pues yo tengo amigos que siguen yendo y tal, pero hay otros que no les quieren tampoco informar porque dicen, yo te digo una cosa y luego andáis poniendo por ahí los periódicos, decís lo que queráis, pon lo que te da la gana, y no tienen ni ganas de informar. Por esto de la yamuelga y todo esto, que la gente, si yo no tengo esos problemas porque los conozco y a abrir parte, y cuando voy a un sitio, más o menos, como hablo como ellos, pues ya conectas con ellos, ¿no? En sus sitios, pastores de los picos, que son impresionantes. Y ahora pues ya también vas y, pues con el yogo y tal, pues no quieren decirte nada. Muchos no quieren porque dicen que lo único que hacemos es turismo y es pacienda y que se están riendo de ellos. Y mira que yo estoy metido en grupos de ellos incluso, digamos, los llamo de vez en cuando, pero ya hay mucha reticencia a los chavales que nos dicen que van de fuera, compañeros y esto, y no les quieren decir nada. Vete al cuerno porque ya te están con narices de... Claro, es que todo es una cadena. Ellos tienen que vivir también porque siempre se vivió de la caza y la ganadería. Entonces, tenemos que... La ecología es el estudio del medio, no es defender nada. La ecología no significa defender nada, es el estudio del medio. Entonces, tienes que estudiar el medio y ver lo que hay, ver lo que se puede hacer. Y ahora mismo hay un problema, por ejemplo, con los chavalinos, que te juegas la vida por ahí. Antes de noche te sale un chavalín, tengo amigos que vamos, te pasaron en el coche. ¿Por qué? Porque los chavalinos por todas partes bajan a las playas. Entonces habrá que controlar eso de alguna manera, porque si no te tienes la muerte en la carretera. Y yo pues lo mismo, y pues yo ahí no digo nada porque como con ellos tengo andado tanto por los montes y veo que vamos, hasta les hablas de temas de estos y hay un chavalín ahí, y el otro día lloraba, un chavalín de Berlín lloraba, creo,
Dice, es que hablan detrás de mí porque dicen que yo voy a quemar yo ni a matar un yobo si yo lo único que vengo aquí es a defender y a gastar. Muchas veces ya no sacan ni para nada. Y eso va a ser un problema serio. Las vacas ya no tienen ni hierba ni paja. Matarán vacas y ovellas y no sé qué comeremos. Por tanto, ecología es el estudio del medio y habría que ver cómo nos equilibramos racionalmente con leyes, claro. Una cosa más por ahí. Yo en la página web tenéis todo esto. En 600 de ficheros y además de las charlas. ¿Puedes repetir la página web? ¿Qué? ¿Repites la página web para que quede? juliocs.com. juliocs.com. Entras. Sí, me dio muy fácil poner tu nombre en internet y es lo único que salió. Tiene medio millón de visitas. Pero entras ahí y luego claro, hay un índice general, donde tienes todo por índice, pero a la izquierda tienes una columna, donde están, en fin, un poco las publicaciones, y luego tienes un noticiero y ahí voy poniendo todo lo que hago diariamente. Esta charla ya está puesta en el noticiero. Y navegar sin miedo. Y navegar sin miedo. Entrar en Julio Concepción y navegar sin miedo. Sin miedo no, con muchas horas, porque es adictiva, ¿eh? Sin miedo y con muchas horas, porque hay gente que dice, bueno, pico aquí, no pico aquí, y no se entera. Hay que navegar sin miedo. Hay mucho para leer de esta web. Yo todo lo que hago, hay gente que anda que me lo copian, copia lo que te dé la gana, hombre, copia lo que te dé la gana. Pero ¿para qué? ¿Yo para qué lo hice? Los alumnos, que muchos días los alumnos. Yo empecé esta página hace 30 años con los alumnos, para poner los apuntes. Ya tal vez bien de dictar apuntes ni leche. En clase disfrutábamos, bajan las cosas y hablábamos de cosas prácticas y de frases y de cosas de estas, pero yo la hice y todas las publicaciones de artículos, colaboraciones en libros están puestas ahí. La tecnología antigua se va a perder en los años, tiene fin definitivo. Con la modernidad, el que manda es Google y ya no hay español, ahora hay Hispan English, Hispania, no sé qué, hay 50 idiomas de un idioma. Llegará el momento que hablaremos solo un idioma en todo el mundo, se llamará dentro de 2000 o 3000. Es que eso está claro. Entonces la etimología antigua desaparecerá por un año. Sí, pero la etimología antigua ha de quedar, claro, en diccionarios y en restos, así. Restos, así, claro. Y lo moderno es que queda escrito, con los archivos esos ya no mueren, no son un libro que puede quedar, pero los archivos pueden quedar. Pero lo único, pero así hablarlo, si muere la gente mañana. No, está claro, no es que son los que tienen los recuerdos. A mí me encanta descubrir, por ejemplo, lo inteligente que era la gente. Por ejemplo, la Bayer alemana es la simple salguera, el salguero. Sabéis que viene del acetil salicílico, las salgueras. Claro. Pues los alemanes supieron sacar una industria como la Bayer de las salgueras. Creo que es la corteza, no sé qué flores, y hicieron las espinacas. ¿Cuántos otros años? Antes de la pandemia. Pasando ahí por Caliao, vi a una paisana con las flores allí. Digo, bueno, ¿esto para qué lo quieres y tal? Dice ella, esto es para el dolor de cabeza. Las flores las salían para el dolor de cabeza. Y las recogía. Claro, hay que saber recogerlas. En su época, cuando tiene una floración, saber secarla, que no puede secarse al sol, hay que secarla a la sombra, y la paisana está tranquila. Dice, ya esto sí, para el dolor de cabeza. Es decir, es ansiolítico, sabéis que las espineras son ansiolíticas, es decir, calma la ansiedad. ¿Cómo experimentaron eso? Pues últimamente. Entonces a mí me encanta saber esas etimologías, que se van a perder. Pues bueno, algunos seguiremos, mientras tengamos pellejo y tal, seguiremos intentando. Bueno, en mi diccionario asturiano hay unas 7000 palabras analizadas así. Echase el diccionario del asturiano, arriba en la barra, y hay unas 7000 palabras analizadas preciosas. Estos días ponía incluso, bueno, meto cada día una, porque me sacan una palabra cualquiera, como el otro día era la traenta, trienta, treena. ¿Qué es el garabato en Villaviciosa? Coño, que nunca oí, que no sé cuánto, creo que es la traenta o la traenta. Bien, garabato. Coño, que el garabato, claro. ¿De qué viene traenta? Pues de tridente, 3 dientes. Porque antes los garabatos no eran largos y con 20 dientes. Eran solamente 3 con un palo que seleccionaban, que escogían por monte, incluso ellos lo doblaban y esperaban un par de años a que creciera y lo cortaban. El garabato, pero de 3 dientes naturales. Por tanto, de tridente a 3 dientes. Que se perdió, ya, pero fíjate qué inteligencia para ser capaces de hacer un
tridente de esos y a gravatar la hierba. Por tanto, sí que se pierden las etimologías, pero bueno, intentaremos por lo menos que hay por ahí... Lo único que da que he escrito, yo por ejemplo muchas veces cuando estoy navegando me meto en el dialecto leonés, por ejemplo, y estoy leyendo palabras leonesas que son asturianas, es lo mismo, el dialecto leonés y el asturiano, y todas estas palabras están recogidas. La gente joven no se mete ahí a leer eso, ya te lo digo yo, que no se mete ni por curiosidad a ver qué significa esto en asturiano. Sí, pero así acabarán sin saber hablar, sin saber expresarse, sin saber razonar, porque hay que razonar sobre lo que significan las palabras. Pero si sabrán hablar lo que diga Sandú. Y van a decir gato en chino, en japonés, en... Bueno, pues veremos a ver con todos estos cambios que además va a haber, con todo esto de Ucrania y todo esto, la mentalidad tiene que cambiar porque si no, pues no sé dónde se llegará. Si no se razona unos y otros tenemos que razonar todos porque, vamos, yo que estoy matando vacas y ovejas porque no hay hierba, me cago en la ley, están todos los prados por ahí fechos monte, y hay que matar vacas, pues pobres vacas también y pobres ovejas, ¿no? Es que me decía un ganadero de Extremadura que no tienen hierba, ni paja en Extremadura. Que la noticia de esta semana, que la paja mismo que antes se regalaba, ahora es oro. Le llaman el alimento del oro. O sea, el otro día eso, que el 200 por 100 subió las alpacas de paja. Sí, pero es que hacen con las alpacas de paja que antes las se tiraban. Yo que vengo de León, vamos, se la dabas a la gente por nada. Y ahora debe ser... Es que están haciendo no sé qué tipo de compuestos o algo así. La muelen y lo dejan como pienso, muy molida. Y eso... Bueno, pues como el bosque y los animales y todo baje a Oviedo, por ejemplo, pues no sé qué pasará, porque va a ser, no se va a poder, bueno, hacer rascacielos de 100.000 pisos y a veces puede vivir ahí. Yo creo que habrá que empezar a razonar políticos y los demás. Pues, será un cambio que hace falta. Bueno, pues nada, gracias a todos. Acabamos de